de de mis héroes, y hoy vamos a hablar del señor Frank Herbert. Frank Herbert, el autor de la saga más importante de ciencia ficción de todos los tiempos, la saga de Dune, la saga de Duna. Esta es la saga más influyente en la historia de la ciencia ficción. No solo la saga más vendida en la historia de la ciencia ficción, inclusive más vendida que la saga de Fundación de Asimov, que es otra de las grandes sagas de la ciencia ficción, sino una saga que se trató de llevar al mundo audiovisual muchísimas veces, desde ese intento de Alejandro Jodorowsky en la década del 80, fallido, hasta el logro de David Lynch. Miren qué director, David Lynch, en el año 85. Pero bueno, esta es Dune, de Frank Herbert, la saga más importante de la ciencia ficción de todos los tiempos. Este libro, el primer libro, fue ganador de todos los premios de ciencia ficción de su año. Pero vamos a charlar un poco de cómo se llegó a esta saga y vamos a charlar un poco de la saga de Dune en este programa. Atención, voy a tratar de no spoilear. Bueno, Dune está escrita por Frank Herbert, como les hablé. Frank Herbert es un escritor americano que nace en la década del 20, en la década del 20 en Estados Unidos, en el estado de Washington. El estado de Washington no es en donde está la capital, el estado de Washington es donde está Seattle, del otro lado, en la costa oeste americana, al norte, en la frontera con Alaska. ¿Por qué digo todo esto? Porque es uno de los estados más salvajes de Estados Unidos, donde está Seattle, es su capital, y donde la gente está más en contacto directo con la naturaleza. Esto es importante porque Frank Herbert va a ser uno de los primeros ecologistas notables de la literatura. Y Duna va a ser la primera saga ecologista de la historia. Así que es importante que haya nacido en Washington, en este estado lleno de enormes bosques, lagos, montañas, como una especie de Bariloche gigantesco, pero gigantesco, paisajes increíbles, una vida salvaje prácticamente virgen, muy pocos habitantes, ciudades pequeñas perdidas en estos bosques gigantes y perdido en el norte de los Estados Unidos, en la frontera con Canadá, por lo que tiene grandes extensiones no contaminadas todavía por el hombre. Es un estado tremendamente ecológico, la visión. Los hipsters nacen en Seattle. Seattle da cosas interesantes, el movimiento grunge, Nirvana, todo eso nace en Seattle, y los hipsters es como la capital de hipster del mundo. Es una ciudad absolutamente ecologista y el estado de Washington es un estado absolutamente ecologista. Bueno, ahí nace en la década del 20, antes de que estuvieran los hipsters, que estuviera el ecologismo, inclusive antes de que el ecologismo estuviera de moda, ahí nace Frank Herbert. Frank Herbert, como nace en 1920, le toca la Segunda Guerra Mundial y sirve como fotógrafo naval. O sea, sirve en la Segunda Guerra como fotógrafo naval. Esto le sirve para después conseguir trabajo de periodista y fotógrafo cuando termina la Segunda Guerra, y allí él estudia literatura en la universidad, pero no le gusta, no le gusta la universidad, a él le interesa el periodismo, entonces deja y escribe, de muy joven escribe, pero consigue trabajo gracias a haber sido fotógrafo naval de periodista en Oregon, cerca de Washington. Y ahí, en la década del 50, después de la Segunda Guerra Mundial, le toca hacer lo mandan a hacer una cobertura de un trabajo
un mega trabajo de terraformación, una cosa que no se había hecho nunca antes, que estaba tratando de hacer el ejército americano, porque había muchas zonas de Oregon que estaban siendo, debido a los cambios ecológicos en el mundo, pero especialmente en el estado de Oregon, estaban siendo cubiertos por las arenas del desierto que estaban avanzando hacia el mar. Y Oregon, que es una tierra fértil, que tiene un desierto, pero que tiene una gran parte fértil cercana al mar, estaba siendo cubierto por las arenas y el desierto, miren si les empieza a sonar algo parecido a Dune, y el desierto estaba empezando a cubrir inclusive casas, ya estaba llegando a las ciudades. Entonces el ejército se larga a una enorme terraformación, una cosa que nunca se había hecho, y un estudio para ver cómo contener el desierto en su avance hacia la costa. Entonces empiezan a plantar árboles, a hacer plantaciones de forestas para contener las dunas que están avanzando. Herbert va a cubrir esto, va a hacer un trabajo para el periódico, para una nota sobre este trabajo que está haciendo el ejército americano, y sobrevuela muchas veces el desierto con una avioneta, sacando fotos y filmando este avance de las dunas hacia la costa. Y se da cuenta desde el cielo, cuando está volando, que las dunas se mueven como ondas de mar, como si fueran olas, como si tuvieran vida propia, como si hubiera una voluntad, del desierto por ganar el terreno perdido por las ciudades, ¿no? Por el avance de las ciudades. Y ahí es donde empieza la idea de la saga más importante de la historia de la ciencia ficción. No le hacen la nota, o sea, no se la compran, el tipo se toma demasiado tiempo investigando, gasta demasiado dinero del periódico, toma demasiado tiempo en hacer esta investigación, y al final el periódico le dice, ya no la entregues, no nos interesa, olvídate de esa nota, no nos interesa. Y ahí Frank Herbert no se puede olvidar del tema, queda obsesionado con esta fuerza de la naturaleza que ve, con esta casi carácter que descubre en este desierto por ganar su espacio, y empieza a pergeñar la novela Dune. Deja su trabajo, y Herbert había conocido a su mujer en la universidad unos años antes, que también era escritora, y tenía un trabajo fijo muy bueno, escribiendo para agencias de publicidad, trabajaba como escritora, había escrito libros, pero tenía un trabajo serio, con un buen sueldo, no me acuerdo si para varias agencias de publicidad o para empresas, pero digamos, ganaba bien y tenía un buen trabajo. Entonces, la mujer lo sostiene porque ve la obsesión que tiene Herbert por escribir Duna, y Herbert se pasa 7 años escribiendo Duna. ¿Toda la saga? No. 7 años escribiendo lo que después fueron los 2 primeros libros de Duna, Duna y El Mesías de Duna. 7 años para escribir estos 2 primeros libros. Mientras tanto, la pobre mujer de Herbert lo banca, y Herbert, cada vez más obsesionado, estudia ecología, estudia ciencia, hace un trabajo casi obsesivo por entender las razones ecológicas de este cambio en la conducta del desierto, digamos, y ahí sale con la historia de Dune. 7 años tarda en escribirlo, y termina con un libro que tiene más de 1000 páginas, que en realidad
no estoy seguro, pero me parece que son los 3 primeros libros, no los 2 primeros. Dune, Mesías de Dune y Hijos de Dune. Los 3 primeros libros de la saga. No estoy seguro de lo que digo. Puede ser que sean los 2 primeros, tal vez. Pero la cosa es que termina con un libro gigantesco, con una epopeya ecológica, porque Dune es una epopeya ecológica. Dune es la primera gran novela ecológica de la literatura. Permiso, salud. Vamos a... La gente de Facebook podría ir dejando mensajes, espero que estén en Facebook. Por favor, déjenme un mensaje, así sé si están, porque si no estoy hablando solo. Sé que la gente de Instagram está, vamos a ver quién está. Bueno, hay bastante gente. Marcela Gerti, uy, mi amor, ¿cómo estás? Marcela Gerti, Barreto, Agustín Barreto. Bueno, qué bueno verlos. Bueno, voy a seguir. Prosit. Entonces, después de 7 años, Frank Herbert termina con esta epopeya de 1000 páginas, que es Dune, esta epopeya ecológica. Ah, ahí veo a Nicolás Baraca y hay gente en Facebook. Bueno, menos mal, tenía miedo de no estar saliendo. Después de 1000 páginas, Frank Herbert termina con esta epopeya ecológica y nadie se la quiere publicar. Nadie se la quiere publicar. Va a todas las editoriales y le dicen: ¿qué es esto? ¿Ciencia ficción ecológica? ¿Qué me importa lo que pasa en un desierto? Es muy larga, son 1000 páginas, la gente no quiere leer tanto. Bueno, da vueltas, nadie se la quiere publicar. Hay un editor de, no me acuerdo quién, de qué editorial, pero de una editorial muy importante que le dice: siento que estoy cometiendo un error histórico, pero no te la voy a publicar. Y tiene razón, porque es la saga más vendida en la historia de la ciencia ficción. La cosa es que nadie se la quiere publicar. Un amigo de él, que es el editor de una revista de ciencia ficción, que ustedes tienen que entender que la ciencia ficción nació en un formato de revistas, de lo que serían los Pulp Fiction americanos, que eran unas pequeñas revistas de cuentos que venían de la literatura negra, en realidad. El Pulp Fiction viene de la literatura negra, ¿no? Eran todas historias de detectives, o inclusive había Pulp Fiction del oeste. Pero eran como pequeños libritos de aventuras, se llamaban los Pulp Fiction, y había revistas que hacían como antologías de estos cuentos, y ahí nace la ciencia ficción. En lugar de Pulp Fiction de novela negra, salen estas revistas de antologías de cuentos de ciencia ficción. Las más famosas son The Magazine of Fantasy and Science Fiction, que sale en el año 49, y Astounding Science Fiction, que sale más o menos por esa época, en la 50, 53. Por esa época sale. Astounding Science Fiction es de un amigo de Frank Herbert, de John W. Campbell, que es uno de los grandes pioneros de la ciencia ficción. Es un tipo que le dio una mano a muchos de los escritores de la ciencia ficción, y le dice: mira, si nadie te la quiere publicar, yo lo que puedo hacer es, te la puedo publicar en capítulos en mi revista. Entonces, todos los meses sacamos un capítulo nuevo de tu novela. Y así logra publicar estos 2 libros, estas primeras 1000 páginas de Dune, en la revista Astounding Science Fiction. Pero no hay forma de que se la publique ninguna editorial. Entonces, un tipo que tenía una editorial que hacía manuales para mecánica, manuales mecánicos para autos, los manuales de los autos, publicaba manuales tecnológicos, revistas de tipo mecánica popular, ese tipo de revistas. Parece que el tipo era fanático de la ciencia ficción y leía la revista Astounding Science Fiction. Lee los capítulos de Herbert y queda fascinado, y lo busca Herbert, lo llama, le dice: yo te quiero publicar tu novela.
Y así, en 1965, se publica Dune, por primera vez. Ese mismo año que se publica Dune, gana el premio Hugo, el premio Nebula y este premio que no me acuerdo ahora bien el nombre, que es algo así como el premio no sé qué de la fantasía. Como los 3 premios más importantes de la ciencia ficción los gana Dune el año que se publica. Es un éxito absoluto, es devorado por los lectores de ciencia ficción, y Frank Herbert pasa de ser un escritor absolutamente desconocido al escritor más top del momento de la ciencia ficción. Esa es la historia un poco de Frank Herbert. Frank Herbert fue siempre un hombre muy comprometido con la ecología y con esta forma de vida de respeto por el planeta, inclusive por el respeto por el otro. Políticamente se opuso al macartismo en la década del 50, políticamente se opuso, pero además se opuso abiertamente a la guerra de Vietnam. En un momento llegó a viajar aprovechando su fama, aprovechando que ya era Frank Herbert, ya era un nombre reconocido, llegó a viajar por Asia y a dirigir una serie de documentales para traer la realidad de lo que era la vida en Camboya, en Vietnam, en esos países que para los americanos eran básicamente esos chinos que había que matar. Con el dinero que ganó con Dune, fundó una granja orgánica en Washington, en su lugar natal, y vivió ahí tratando de vivir una utopía ecologista. Fue uno de los primeros en tratar de vivir siendo autosuficientes. No resultó bien del todo. Washington no es el mejor lugar a pesar de que es un lugar maravilloso, el clima es tremendo, es cerca de Alaska, y gracias a Dios, Dune fue un éxito tan grande que cada vez entraba más dinero con la publicación de los demás libros, más dinero, terminó comprando un campo en Hawái, y ahí se mudó y vivió prácticamente toda su vida en Hawái, donde terminó de escribir la saga de Dune y todos los libros de él, y ahí pudo vivir de acuerdo a sus valores autosuficientes y ecologistas. Así que es un tipo muy interesante, y uno leyendo Dune se da cuenta que más allá de esta visión ecologista, hay una visión política muy evidente. A lo largo de la saga empieza en el año 65, que es el primer libro, los primeros libros que son Dune y Mesías de Dune, y el último libro, que es Casa Capitular Dune, se escribe en el 85. O sea que la saga de Dune son 20 años y está atravesada por la historia del mundo de esos 20 años. Y uno ve, además de una profunda visión ecologista, una visión política clarísima y una opción por los desposeídos clarísima. Próximo. Voy a aprovechar para ver qué mensajes me dejan. Una solicitud para estar en tu video en vivo. No puedo, porque si yo te pongo en Instagram, no te ven los chicos de Facebook. Mandame un mensaje si me quieres decir algo, y yo lo leo. Bueno. Hablemos un poquito de Dune. Hablemos un poquito de la saga de Dune, que es una obra de arte, realmente. Les cuento un poco de qué se trata, cuál es la premisa, y van a ver si les recuerda algo. Dune es un planeta desértico donde se concentra la especia. ¿Qué es la especia? La especia es una sustancia que existe solamente en Dune, en ese planeta. En el único planeta del universo que existe esa sustancia es en ese desierto, ese planeta desértico que se llama Dune. Y esa sustancia es la
sustancia más valiosa en todo el universo. ¿Por qué? Porque para hacer viajes espaciales, las naves espaciales, para atravesar los distintos sistemas solares, para dar saltos en el hiperespacio, los navegantes de esas naves espaciales tienen que entrar en trance a través de la especia de Dune, a través de la especia. La especia se usa para preparar un ambiente saturado de especia, y estos navegantes viven en ese ambiente saturado. Es como un viaje, como un viaje psicodélico, y con eso pueden plantear e imaginar y ver el curso que tiene que tener la nave para manejarse en un salto hiperespacial. La única forma que tiene el hombre para hacer viajes entre estrellas o entre sistemas solares es a través de la especia. Miren el valor que tiene esta sustancia que está en Dune. Obviamente, todos quieren controlar el planeta. Y el planeta tiene unos habitantes que son seres del desierto, que viven una vida absolutamente en concordancia con el desierto, y que son rápidamente subyugados por estas megacivilizaciones que controlan el planeta. Y viven esclavizados y subyugados por la especia. Qué interesante. Un país desértico que tiene algo bajo su suelo que todo el mundo quiere y por el cual viven esclavizando a los pobladores. ¿Dónde lo vi eso? ¿Dónde lo vi? Como pueden ver, Dune influyó en muchísimo de la obra audiovisual que vino después. Por ejemplo, la película Avatar de John Cameron está inspirada directamente en Dune. Lo único que en lugar de una especia, el mineral es un mineral, y en lugar de ser un desierto es un bosque, pero es básicamente la misma premisa. Arabia, dice Nicolás Barak. Sí, Arabia, todo el desierto, el Medio Oriente, digamos. Salvo Israel, que es el único país del Medio Oriente que no tiene petróleo. Es como, les tocó, acá no. Pero el resto, sí, tuvieron la bendición y la maldición del petróleo, digamos. Bueno, en este mundo, en este universo, es un imperio. La galaxia está controlada por un emperador, y es un imperio feudal que tiene casas feudales. A ver, mensajes. Me voy a Face, que se te ve más de frente, y sí, igual es lo que mostras. Sí, se me ve más de frente y se ve en Face. Entonces, es un imperio feudal donde muchas familias se llaman las casas. Las casas son las distintas familias. Como en Game of Thrones, las casas, como están en Game of Thrones, los Lannisters y los... bueno, no me acuerdo. Pero bueno, eso, lo mismo en Dune, es un imperio manejado por varias casas. El emperador en este momento, es la casa de los Corrino, que ha tomado el imperio y es el emperador. Y después hay muchas casas. Las dos más importantes son la casa Harkonnen, que está manejada por el barón Harkonnen, y la casa de los Atreides, que está manejada por el duque Leto Atreides. Los Atreides reciben a Dune
para manejarla. Así empieza la novela. Porque Dune es tan importante que no puede ser manejada por una sola casa, porque si una casa controla Dune, controla el imperio. Entonces rota el control de Dune entre todas las casas por un periodo de tiempo. La tenían los Harkonnen y ahora la tienen, los Harkonnen le pasan el control a los Atreides. Así empieza Dune. No les estoy diciendo nada que no se asusten. Yo, antes de spoilear, les voy a avisar, no les estoy spoileando nada. Dune empieza así. ¿Qué pasa? Este imperio no le importa la vida de los habitantes de Dune, que son los Fremen, que son estos seres del desierto, y los Fremen tampoco les importa demasiado el imperio. Algunos se han subyugado, han aceptado, pero muy pocos se han mezclado con los distintos Harkonnen, Atreides, bueno, todos aquellos que han venido a poblar Duna, pero muchos se han ido al desierto a vivir su vida alejados del imperio. En este planeta, que es un enorme desierto, están estas mega extractoras de especie que están todo el tiempo, son unas mega máquinas que están sacando la especia del desierto, como si fuera el petróleo. Pero no pueden estar quietas, tienen que estar todo el tiempo moviéndose y tienen que tener control de aéreo. ¿Por qué? Porque también habita este desierto unos gusanos gigantes que llaman gusanos de arena, que pueden llegar a medir 400 metros, 800 metros, 1 kilómetro de largo, tienen bocas del tamaño de 100 metros, 50 metros, son gigantescos y pueden devorar a una de estas máquinas entera y destruirla. Entonces las máquinas tienen que están sacando la especia, pero siempre tienen que estar atentos de que no venga uno de estos gigantescos gusanos y la destruya, se la coma, directamente se la coma. Los gusanos se manejan por vibración. Todo lo que les digo, después lo vieron 30 años después en películas, cosas, porque Dune influyó en absolutamente todo lo que pasó después en ciencia ficción y en cine de ciencia ficción. Por ejemplo, una película muy famosa, ahora no me acuerdo el nombre, Critters o algo así, de unos gusanos que había en el desierto. Bueno, todo eso está robado de Dune. Screechers, creo que se llama, no sé, que recuerda que me lo diga. La cosa es que estos mega gigantescos gusanos son como los dueños verdaderos, los amos y señores de Dune, y los que están sacando la especia están siempre cuidando de que no aparezca uno de estos gusanos y se los coma. Acá, en este punto, empieza Dune, los Atreides toman Dune y pasan una serie de cosas que no quisiera contar para no cagarles la historia, pero en el medio, les cuento, está el hijo del duque de Leto Atreides, que se llama Paul Atreides, que va a ser la figura más importante de la saga de Dune, va a ser el héroe, va a ser el que nos va a guiar alrededor de la saga, por lo menos de los primeros 4 libros. Critters, bien, Viviana Estrada. Critters se llamaba la película, gracias. No, Critters es otro, unos bichitos que comían. No, estos son unos gusanos. Ya va a aparecer, ya alguien lo va a encontrar. Bueno, la cosa es que Paul Atreides, el hijo del duque Leto Atreides, que viene a tomar Duna, es el héroe de los primeros libros de la primera mitad de la saga, o primer tercio de la saga. Paul Atreides viene a ser, o parece ser, el Kwisatz Haderach. ¡Chan! ¿Quién es el Kwisatz Haderach? El Kwisatz Haderach es
el que la profecía Fremen dice es aquel que puede ver donde las mujeres no se atreven a ver. ¡Wow! Puede ver allí donde las mujeres no se atreven a ver. Parece que es una especie de superhombre que tiene ambos, maneja el yin y el yang. Es tanto hombre como mujer, maneja el todo. Puede ver todo lo que los hombres pueden ver y también todo lo que las mujeres pueden ver. Es una especie de Mesías que va a venir, según la profecía Fremen, a liberar a Dune. Puede ser, será, no será. En el medio de todo este despelote, porque Dune es una novela, es una saga ecológica, pero esencialmente política. Esencialmente política. Es una de las mejores novelas de políticas que leí en mi vida. Si ustedes se olvidan del elemento de ciencia ficción, es una novela, es una saga política impresionante, donde hay muchas facciones que están todos buscando el poder y en el centro la especia, esa sustancia que es la sustancia más Temblores, Viviana Estrada, muy bien. Temblores es la de gusanos, sí señorita, Temblores se llamaba, una película con Kevin Bacon. Sorry los que recién están entrando, estoy hablando de Frank Herbert, pero como es un vivo, entramos y salimos. Proceed. Bueno, es una saga política llena de facciones que están disputando continuamente el poder. Por un lado tenés los Corrino, que son esta familia totalmente decadente, emperadora del universo, no le importa nada, débil, absolutamente manejada por todas las otras facciones, y básicamente lo que Corrino trata de hacer es entregarle un poquito a uno y un poquito a otro para sobrevivir y tenerlos siempre enfrentados a los demás. Pero sabe que la verdad que los Corrino no tienen demasiado poder. Por eso Duna tiene que ser entregada a varias familias y tiene que ir rotando, porque nadie puede tener el poder de Duna, porque los Corrino no durarían ni 15 minutos si otra familia tuviera el control de Duna. Corrino usa Duna como una forma de enfrentar una familia con la otra. El gran enfrentamiento es entre los Atreides y los Harkonnen, que son las dos familias más importantes, pero además tenemos otras facciones en juego. Una de las más importantes se llama la Bene Gesserit. ¿Qué es la Bene Gesserit? Las brujas. Las brujas. Son una orden de mujeres. Podrían ser un equivalente a lo que serían los monjes templarios en la Edad Media, pero estas son mujeres, son monjas guerreras, las Bene Gesserit, que están a lo largo de todo el imperio y son las brujas que aconsejan a los nobles y a los reyes. ¿Por qué? Porque en esta época del universo el hombre no confía en la inteligencia artificial, porque en muchos milenios atrás la inteligencia artificial generó una guerra por el control del universo, entre los robots, la inteligencia artificial y los hombres, y casi fueron destruidos los hombres. ¿Qué les recuerda? Matrix. Les digo, Dune estuvo antes que todo y influyó en todos lados. Esa guerra dejó diezmado a los humanos, pero vencieron por un pelito. ¿Qué surgió de esa guerra? 2 enormes prohibiciones. No se pueden usar nucleares, porque parece que varios planetas quedaron devastados por las armas nucleares. No se pueden usar nucleares, o para usar nucleares hay que pedir un permiso especial al emperador,
el emperador tiene el control y el uso, no el uso, pero porque todas las casas tienen nucleares, es como una especie de detente universal, todos tienen eso por las dudas, pero nadie lo usa. Aquella casa que lo usara tendría todas las otras casas en contra. Solo el emperador puede decir cuándo y cómo se puede usar un arma nuclear, y se usan solamente para casos de terraformación de planetas, por ejemplo. Esa es una prohibición. La segunda es no usar inteligencia artificial. ¿Cuál es el problema con esto? Los viajes espaciales, al no tener inteligencia artificial para programar los cursos, los tienen que hacer los navegantes, que son estos seres que se pierden en estos humos de especias, se dejan llevar por la especia y pueden trazar un mapa para viajar el universo. Esa es la cofradía de los navegantes, que han tenido un poder tremendo. ¿Por qué? Porque no se puede viajar en el universo si no se contrata un navegante. Entonces son como un sindicato que tienen un poder absoluto. Por otro lado tenés a las Bene Gesserit, esta orden de monjas guerreras, que utilizan la especia, siempre la base es la especia, que produce un efecto psicodélico, como si fuera ayahuasca por 1000 o hongos por 1000, y entran en trances y en estados superiores que les permite ver el futuro, predecir las cosas, y las hacen enormes consejeras. Las brujas, son brujas, enormes consejeras, y todas las familias quieren tener sus Bene Gesserit para que los asistan, que es otra cofradía que tiene su propio poder también. Entonces tenemos el poder de los navegantes, el poder de las familias, el poder de las Bene Gesserit, el poder de los... Hay un imperio, que es otro imperio, no es un imperio, pero es una serie de planetas que, si bien no aceptan la prohibición de la inteligencia artificial, se han especializado en la biología genética, en la genética, y son los que hacen las máquinas. Son como el gran imperio tecnológico, o la gran cofradía tecnológica. Son los que hacen las naves espaciales para que los navegantes naveguen, las naves para las distintas familias, y son especialistas en genética, y esa es otra de las cofradías que tengo que decirles la verdad, no me acuerdo, los Xul Solar o algo así, no me acuerdo bien el nombre, algo así como Xul Solar, y tienen a sus agentes, que son los danzarines rostro, que son maravillosos y van a tomar importancia, por ahí no tanto ahora, pero más adelante van a tomar una enorme importancia. Los danzarines rostro son seres creados por estos maestros Xul Solar, no me acuerdo cómo se llama, que no tienen rostro, en realidad no son seres. Pueden tomar cualquier rostro, pueden convertirse en aquello que quieren, y por lo tanto son los embajadores de este imperio y los espías de este imperio también. Son seres despreciados, pero la tecnología que ellos les brindan a las demás familias es necesaria. El mundo de Dune es un mundo feudal tecnológico. Es como la antesala de lo que después fue la ciencia ficción, ¿cómo se llama? Que también está en los cómics. Esta unión entre lo antiguo y lo moderno. No me acuerdo ahora el nombre. Bueno, en Dune tenemos una forma de vida feudal con los duques, los monarcas, las órdenes monacales, con una enorme tecnología al mismo tiempo. Este es el mundo del Dune. Acá vemos estos manejos políticos, y la forma, el estilo de Frank Herbert es único. Único. No hay ningún otro escritor que escriba como él. No conozco a nadie, lo han tratado de imitar muchas veces, que lo haya hecho bien, porque Frank Herbert no solo maneja el plano de lo que está sucediendo
o el plano de lo que están diciendo, sino que maneja un tercer plano que está presente siempre en todas las escenas, que es lo que están pensando. Entonces, cuando leemos las novelas de Dune, no solo entendemos lo que hacen por lo que dicen, a los personajes por lo que dicen o por lo que hacen, sino que todo el tiempo, constantemente, Herbert nos está tirando la tercera línea, que es el pensamiento del personaje en el momento en que está haciendo algo. Eso puede sonar algo terriblemente difícil de hacer y tedioso y muy difícil de leer, pero Herbert logra hacerlo de una forma tal que uno no puede parar de leer los libros. ¿Cuál es el problema? El problema es que estos maravillosos libros que nos manejan a los personajes en una profundidad enorme, porque trabajan también el interior del personaje, el consciente y el inconsciente, y nos lo exponen todo el tiempo, no se puede llevar al mundo audiovisual. No hay forma de traducir el estilo de Frank Herbert a una película, o no se logró hacer. Y estoy hablando de mentes importantes que trataron de hacer esto. Primero Alejandro Jodorowsky, que es un gurú, un filósofo, un psicólogo, un tarotista, un ser, un personaje de Herbert, y no lo logró. Y después David Lynch, uno de los directores y guionistas más profundos del cine americano, y no lo logró, tampoco lo logró. Lo que queda cuando tratan de hacer esta traducción de la profundidad de los libros de Herbert al mundo audiovisual es un pastiche, y Lynch, a pesar de ser una mirada bastante original, no pudo escapar de quedarse en lo externo, en el vestuario, la escenografía, la grandeza de Duna, y si uno ve, son casi caricaturas moviéndose. Ese es el problema de Dune. Los personajes quedan como caricaturas. Cuando trata hasta ahora no se pudo lograr una traducción fiel a la profundidad de la saga de Dune, por eso las obras audiovisuales basadas en Dune son bastante repudiadas por los fanáticos de Dune. Ahora hay una nueva en el 2000, Gilles Villeneuve se llama el director. Hay una nueva en el 2020 que va a ser una miniserie. Vamos a ver cómo lo logran, pero ya lo poco que vi, les digo la verdad, me parece que no, porque veo los personajes y son niños emo, millennials jugando a Dune. Tengo acá tengo un video, y si me dejan voy a tratar de hacer un experimento, que es ver si les puedo poner un pequeño video para que vean cómo va a ser esta Dune que se viene, que por lo menos así tienen una idea de los personajes. Vamos a probar esto, pestaña, esperen, y vamos a ver si se puede ver. Muy bien. Los chicos de Instagram me van a tener que permitir que haga algo y les muestre así. Que a ver así. ¿Qué modo para girar? Ahí. Esa sería una Fremen, imagino que esa sería una Fremen, esa debe ser una chica Fremen, la novia. Ese se llama Duncan Idaho, es el maestro de armas. Ven que hay una idea, bueno, acá ya la cosa
Ese es el conde, el duque Leto, seguramente. Ese no sé quién es. Esa es una Bene Gesserit. Bueno, Dune. Bueno, como ven, la traducción se queda en una caricatura de lo que es la obra de Dune. Es una saga que comienza con Paul Atreides y la búsqueda del Kwisatz Haderach. Después, no voy a contarles nada. El segundo libro se llama Mesías de Dune. Les cuento para que los busquen. Y el tercer libro, Hijos de Dune. Acá ya aparecen los que van a ser los próximos protagonistas de Dune, que son los hijos de Paul Atreides, Leto, que le pone el nombre de su padre, del abuelo, y Leto se va a convertir en Dios emperador de Dune. A partir de acá, en la saga, comienza la saga de Leto, Dios emperador de Dune. Hasta aquí, estos tres primeros libros, Paul Atreides es el que maneja la saga, y a partir de Dios emperador de Dune, es Leto, el hijo, el que maneja la saga. No les voy a contar, pero es muy interesante la historia de Leto y cómo se convierte en un dios. Es muy interesante. Después viene Herejes de Dune, porque todo dios y toda religión tiene su hereje, y termina con Casa Capitular Dune, donde es el final de la saga de Frank Herbert, donde no les voy a contar nada, pero las cosas cambian mucho, o han cambiado mucho para Casa Capitular Dune. Casa Capitular Dune es el sexto libro de Dune y está escrito en el año 85, el año en que muere, en el 84 salió, meses antes de la muerte de Frank Herbert. Y vamos a una tradición de por lo menos mis escritores preferidos de la ciencia ficción. Herbert tiene cáncer, sabe que se va a morir y deja la saga de Dune inconclusa. Casa Capitular Dune, a pesar de que cierra prácticamente todas las historias de los Atreides, la saga Atreides está terminada, la saga Corrino está terminada, toda la saga del Imperio está terminada, termina dejándonos una saga abierta, una nueva saga que parece que se nos abre después de la saga anterior. Herbert nunca nos dijo cómo seguía, pero muchos años después encuentran en la casa de él en Hawái una caja fuerte empotrada, sellada, y la abren con herramientas, con perforadoras. Esto es un mito, se dice que se encuentra años después en una caja fuerte cerrada los manuscritos con la continuación y el cierre de la saga de Dune. Dos libros que el 7 y el 8 que Herbert planeaba escribir sobre cómo terminar la saga de Dune. Según su hijo Brian Herbert, allí están todas las instrucciones para terminar la saga. ¿Qué pasa? Brian Herbert, junto con otro escritor, con Kevin Anderson, creo, no me acuerdo, termina la saga de Dune y termina escribiendo esos otros dos libros. Yo no los leí, para mí eso es todo un verso atómico, les digo la verdad lo que pienso yo, es un gran curro del hijo de Brian Herbert, porque el hijo se la pasó sacando libros truchos de Dune, escritos para hacer millones de dólares con la memoria del padre. Dune la casa Corrino, Dune la casa Harkonnen, ¿qué tengo acá? Harkonnen, ¿no? Dune la casa Corrino, Dune la casa Harkonnen, y una serie de Dune truchitos para hacer dinero con la imagen del padre. Los libros de Brian Herbert son malísimos, malísimos. No pude soportar más de 2 libros de él.
porque no tiene ni lejos el talento del padre. Por lo que dudo en leer los otros dos que según Brian Herbert terminan la saga Dune y que Frank Herbert dejó en una caja escondida para el futuro. Me parece rarísimo y es una historia muy interesante, pero no estoy seguro de que sea verdad. Igualmente voy a terminar en algún momento leyéndola seguramente y por ahí hagamos un programa y se los cuente. No quiero hablar más de Dune, es fascinante, es increíble. La imaginación de Frank Herbert, no hay nada que ver, la saga de Dune no tiene nada que ver, el mundo de Casa Capitular Dune con el mundo de Hijos de Dune, con el mundo del Mesías de Dune, con los sucesos, las cosas, los sacrificios. Leto, el sacrificio de Leto, los sacrificios que hacen estos personajes, y la profundidad en el estudio de la evolución humana que hace Frank Herbert en esta saga, yo no puedo hacerle honor sin spoilearla también. Y no quiero spoilearles la saga de Dune. Me voy a ir y antes quiero cerrar con una última idea, que es la idea final que hay atrás de Herbert. Herbert cree en la naturaleza divina del hombre. En el fondo, Herbert es otro optimista. En el fondo, Herbert cree en que el hombre puede encontrar el equilibrio con la naturaleza, con el universo, y ser parte y trascender el ser humano. Los personajes de Herbert, todos los personajes de Herbert, están siempre y de diferente manera buscando cómo trascender su naturaleza humana y ser uno con el universo, en definitiva. Cómo ser Dios o cómo encontrar a Dios. Uno de los personajes directamente se convierte en Dios, pero la búsqueda siempre es de lo verdadero, de lo único, de lo bello, de la verdad. Frank Herbert cree que se puede encontrar. Frank Herbert es un optimista en el fondo. Por favor, lean a Dune, lean la saga de Herbert o otros libros, Destino al vacío, estos que no son En los ojos de Heisenberg, o Proyecto 40, o muchos otros libros que tiene Herbert. No tiene muchos más, tiene tres o cuatro libros más que escribió Herbert, pero lo que pasa es que la profundidad de la saga de Dune, los demás libros no la tienen, pero siempre está dando vueltas en toda la literatura de Herbert, las preguntas de cuál es la verdadera naturaleza del hombre y dónde está lo divino, esa chispa divina del hombre y la unión del hombre con la naturaleza, con el todo, más que la naturaleza, con el universo. Herbert no ve al hombre separado del universo, lo ve al hombre como un todo con el universo. Bueno, espero que la hayan pasado bien, que hayan sobrevivido. Nos veremos el viernes que viene hablando de otro de mis escritores preferidos. Chao.